Pues sean bienvenidos todos a esta sesión web. Mi nombre es Ángel Quintero, soy asesor en sistemas aquí en Compuerta, sucursal Hermosillo, y les traigo el tema del CFI versión 4.0 del anexo 20 dentro del sistema Compact y Contabilidad y una parte también de Compact y Bancos. Ok, ¿cuál va a ser el objetivo de esta sesión? Pues que ustedes conozcan las características de la versión 4.0 del anexo 20 en el sistema Compact y Contabilidad y Bancos, ¿no? Como bien sabemos, pues estos dos sistemas comparten la misma base de datos y pues en ambos sistemas se puede ver reflejado pues lo que es el manejo del nuevo CFDI 4.0, ¿no? Entonces vamos a ver qué implica, cómo se va a trabajar ahora y pues aunque como bien sabemos se dio una prórroga para emitir este comprobante hasta el 1 de enero de 2023, eh, cabe señalar que, pues, que algunas empresas ya están emitiendo el CFDI 4.0 incluso desde enero, ¿no? O incluso desde antes, ¿no? Que se podía emitir. Y pues por ese motivo, pues es importante tener actualizados los sistemas para poder procesar esa información. Entonces, aunque nosotros no estemos emitiendo CFDI 4.0, pudiera ser que algunos de nuestros proveedores pues ya lo estén haciendo. Entonces, aunque no emitamos el CFDI 4.0, es importante pues, procesar toda esta información, ¿no? Tanto en contabilidad como en bancos. Entonces, vamos a ver qué es lo que implica y pues vamos viendo. El temario que vamos a ver hoy, pues por la parte de contabilidad, pues vamos a ver el anexo 20 versión 4.0, vamos a ver la carga de XML, cómo los vamos a cargar, vamos a ver algunos pequeños cambios en el visor de documentos y ver una parte de lo que se le llama documento administrativo, que eso ya se ve manejando de las versiones anteriores, ¿no? Y en el sistema de Compact y Bancos vamos a ver cómo se va a manejar el timbrado de las retenciones de información de pagos en la versión 2.0. Vamos a ver qué campos se van a validar y al final vamos a ver un tema muy importante que corresponde a la contabilización de XMLs con IVA exento, sin desglose. Bueno, cuando contemos con un XML que no desglose el IVA exento, ¿no? Vamos a ver de qué manera lo soluciona el sistema y vamos a ver qué implicaciones tiene este tema, ¿no? Determinación de IVA exento para CFI sin desglose de impuestos. Bien, como bien sabemos, en esta actualización del CFI 4.0 existen estos cambios. ¿Okay? Pues actualmente, desde el 2017 a la fecha, hemos estado timbrando con el CFDI 3.3 del anexo 20. Y pues a partir del 1 de enero, pues es obligatorio la emisión del comprobante a la versión 4.0. Entonces brincamos de la 3.3 al 4.0. Y pues además de este CFDI, también pues se incorporan otros documentos que también tienen algunas actualizaciones. Por ejemplo, el complemento de pagos, o que se denomina REP, pasa a la versión 1.0 a 2.0. El CFDI de retención de información de pagos, pues igual pasa de la versión 1.0 a la 2.0. Y como bien sabemos, a partir de enero se incorporan nuevas reglas de cancelación, ¿sí? En el cual tenemos que informar sobre el motivo de cancelación, ¿no? Que en los últimos meses ha sido un viacrucis, ¿no? Porque ha habido mucha actualización de información en el SAT, la cual provoca cierta intermitencia en este tipo de servicios, ¿no? Ok. Y aquí les muestro un pequeño ejemplo de la estructura de un XML 4.0. ¿Cuáles son los principales cambios? Como podemos ver aquí, podemos ver que la versión es 4.0. ¿Okay? Vamos a ver los principales cambios que implica este XML. Es la versión 4.0. Otro cambio que podemos ver es el campo de exportación. ¿Qué significa este campo de exportación? Este nodo, que ahora cuando emitamos una factura, ya sea por cualquier tipo de actividad, ¿no? Ya sea en la generación de bienes, prestación de servicios, se va a incluir este campo que es de exportación. ¿Qué significa esto de exportación? En la mayoría de los sistemas va a aparecer esta opción, que es una validación de la 4.0. Exportación indica si, por ejemplo, si nuestra mercancía va a pasar, se va a exportar, pero por ejemplo, supongamos que va a pasar por Estados Unidos y después se va a ir a Canadá. ¿Sí? Ese tipo de movimiento se le llama exportación temporal, ¿sí? Porque va a pasar a Estados Unidos y después va a pasar a otro país. Entonces, cuando nosotros estamos emitiendo una factura, nos va a aparecer una casilla donde tenemos que habilitar es como un checkbox que vamos a habilitar y el cual
nos va a mostrar cierto código en el XML. Por ejemplo, si nosotros habilitamos esa palomita en un timbrado de exportación, se va a agregar el código de exportación, de exportación temporal, que sería el código 02. Aquí, como podrán ver en el ejemplo, dice exportación 01. Exportación 01 significa que nuestra operación comercial no está sujeta a una exportación temporal ni a ninguna exportación definitiva. Entonces, normalmente en una factura normal de una venta nacional, por llamarlo así, siempre va a aparecer el código de exportación 01. Si se manejara la exportación temporal, pues aparece el código 02. Si vamos a llevar a cabo una operación de exportación definitiva, que es cuando aplica el complemento de comercio exterior, aquí se va a agregar el código 003 y hay un cuarto código, el 04, que es una exportación definitiva sin objeto de exportación temporal. Algo así muestra el catálogo del SAT. Entonces aquí, este nuevo campo de exportación siempre se va a mostrar en el XML, es un campo nuevo. Luego también otro campo es el RFC. Como bien sabemos, pues tiene que estar, para poder timbrar un CFDI 4.0, pues debe estar cotejado con la información contenida en la cédula fiscal o constancia de situación fiscal. ¿Okay? Luego también aquí, otro campo importante es el régimen fiscal. ¿Sí? Pues aquí tenemos que agregar el régimen fiscal del receptor, de nuestro cliente. El nombre también se está validando, que aparezca igual como en la cédula fiscal. Y también pues aquí en el CFDI de los conceptos, pues también nos va a aparecer ahora lo que es el apartado de los impuestos, ¿no? ¿Sí? ¿Y cuáles son los cambios que se van a ver ahora en el sistema de Compact y contabilidad? Es que a partir de la última versión que liberó Compact, ya podemos procesar, cargar y contabilizar CFDIs 4.0. ¿Sí? El procedimiento para cargarlos no cambia, pero pues ahora vamos a poder cargar tanto CFDI 4.0 como 3.3, ya sea a través de la aplicación de contabilidad directamente del visor de documentos o utilizando la aplicación Compact XML en línea, que muchos ya lo conocen. ¿Okay? Si ingresamos a cargarlos de manera manual al sistema de contabilidad, si no contamos con XML en línea, pues va a ser igual el procedimiento. Ingresamos a la opción cargar XML, seleccionamos la opción emitidos o recibidos, seleccionamos la opción examinar, seleccionamos los comprobantes y como podrán ver aquí en el ejemplo, pues ya podemos cargar tanto 3.3 como 4.0. ¿Okay? Y como podrán ver aquí, nosotros ingresamos al visor de documentos y damos doble clic al apartado el renglón donde se encuentra el registro del XML, pues se va a desplegar lo que es el documento administrativo, que es una vista preliminar de la factura, donde podemos validar que ya se encuentra la versión 4.0 y pues vamos a ver los cambios principales en el documento, ¿no? La versión, el RFC, el nombre y el régimen y el código postal. ¿Sí? Entonces, en este caso, esta es una factura normal, ¿sí? Podemos ver el desglose de los impuestos, el campo de los conceptos de la factura, ¿sí? Todo normalito, ¿ok? Y pues aquí se valida lo que también podemos ver la información tanto del emisor como del receptor, ¿no? Ok, otro cambio que sucedió en el sistema de Compact y contabilidad es en el apartado del tablero fiscal, que es una ventana que se nos abre cuando ingresamos a la empresa, que si queremos no la podemos ver, pero pues ahí está disponible. Es que ahora se muestra lo que es la sentencia favorable de los CEFOS, lo que hace el sistema es comparar lo que es el listado del 69B contra los RFCs contenidos en nuestros documentos cargados en el visor, ¿no? en el ADD. Entonces ahora vamos a poder ver en el apartado de EFOS que se agrega una nueva fila donde se encuentran aquellas personas, bueno, aquellas empresas que tienen una sentencia favorable después de haber sido señalados como EFOS. Aquí ya se muestra aquellas empresas que ya tuvieron una sentencia favorable, que fueron desvirtuados y pues que después de ese procedimiento, pues ya se definieron como no EFOS, ¿no? Que tuvieron una sentencia favorable. ¿Okay? Ya está actualizada esta lista. Momento de ingresar al tablero, pues nos va a hacer la descarga de ese listado que se encuentra en el SAT y los va a comparar con nuestros RFCs que tenemos cargados en los comprobantes del ADD. ¿Okay? Ok, ahorita voy a ver la presentación.
Terminando la presentación, voy a entrar al sistema para que vean estos cambios. Y lo que les mencionaba hace ratito era que ahora en el sistema de Compact y contabilidad podemos tener la determinación del IVA exento para CFIs que no tengan ese desglose de impuestos. Y este es un caso muy particular porque, por ejemplo, hay empresas, por ejemplo, del sector primario que no desglosan el IVA. Sin embargo, esas operaciones pudieran ser sujetos a IVA exento. Entonces, muchas de las veces, por decirlo así, solo por el hecho de que no tenga calculado el IVA, ya lo consideran como una actividad exenta o no grabada, pero pues aquí es importante de que para la DIOS se informe el IVA como debe de ser, ¿no? Ya sea exento o tasa cero. Entonces, para esos casos en los que los comprobantes que nos emitan los proveedores de ese tipo de actividades primarias o, por ejemplo, no sé, una carnicería, una frutería, en los cuales se aplique que se desglose el IVA exento y no lo traiga el comprobante, el sistema pues trae una solución. Nos dice, si tiene la necesidad de considerar como IVA exento los comprobantes de un CFDI que no incluyen los movimientos de IVA, es decir, generan movimientos a la tasa exenta con el monto de los movimientos que no contienen, bueno, para terminar rápido, si nosotros queremos desglosar este IVA exento para efectos de la DIO, el sistema nos va a permitir generar este desglose, aunque en el XML no venga expreso. ¿Okay? Si nosotros ingresamos a la configuración general de la empresa, en el menú configuración, redefinir empresa, en la pestaña de IVA, donde configuramos las diferentes tasas de IVA, en la parte de abajo se agrega un pequeño campo, dice determinar IVA exento para CFI sin desglose de impuestos. ¿Para qué nos va a servir esto? Pues para que en un momento dado, si el sistema detecta que ese XML no tiene desglosado el IVA exento, pues aquí lo va a considerar de manera automática. ¿Sí? Como se venía manejando en versiones anteriores, pero pues, como bien sabemos, para que un comprobante sea totalmente deducible, pues debe tener desglosado por los impuestos tanto de movimiento como por movimiento y pues de manera general, ¿no? El desglose de los impuestos en el nodo de correspondiente de impuestos. Esta opción de determinación de IVA exento para CFDI sin desglose viene deshabilitada. Entonces, si ustedes quisieran utilizar esta opción, es válido. Sin embargo, tenemos que considerar que el SAT, para poder hacer una factura deducible, pues debe estar con el desglose correspondiente de impuestos, ¿no? ¿Okay? Igual se puede habilitar o deshabilitar. Pero aquí en este caso yo les recomiendo pues que validen con su proveedor, que realice bien las facturas, que les emita de manera correcta. ¿Okay? Y pues al momento de habilitar esta opción, pues se va a ver, va a afectar los procesos del contabilizador, el proceso de la captura de pólizas y el proceso de la generación del control de IVA y la causación de IVA. ¿Okay? Cabe señalar que aquí esta opción, por ejemplo, si nosotros estamos contabilizando un CFDI 3.3 o un 4.0 sin desglose de ese impuesto, nos los va a considerar. O sea, cuando es una factura normal, ya sea 3.3 o 4.0, que no tenga desglose, nos lo va a considerar en este procedimiento. Pero, como bien sabemos, en el REP 2.0, este REP, la novedad que trae ahora es que nos va a desglosar impuestos. Entonces, si el REP ya tiene desglose de impuestos a la tasa exenta, pues nos va a desglosar los impuestos que ya vengan en el REP. Aunque las facturas no vengan desglosados, al momento de estar contabilizando un REP, aquí sí va a asumir los impuestos que vienen desglosados en el REP. Entonces, aquí cuando... la recomendación sería que si tenemos el REP, desglose de impuestos, pues contabilicemos a partir del REP. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la factura pudiera ser que solamente exprese los movimientos sin desglose de impuestos, pero en REP es obligación que venga el desglose de impuestos como tal. ¿Okay? Bueno, entonces ahora voy a pasar con el sistema de Compact y bancos. Vamos a ver lo que viene siendo el timbrado de retenciones, información de pagos en la versión 2.0, que son las famosas retenciones. ¿Okay? ¿Cuáles son los cambios que vienen a este documento? Ahora pues, tenemos que validar el nombre, razón social o de denominación social, ¿okay? Tanto del emisor como el receptor.
Luego también no se permiten cantidades con valor en cero. Luego se homologa la fecha de expedición con el anexo 20 de la resolución. Se incorpora el código postal del lugar de expedición, así como el receptor del comprobante. ¿Sí? Se adiciona poder relacionar comprobantes a las retenciones. Antes no se podían relacionar documentos. Luego se elimina el campo de la CURP del emisor. Y ahora se solicita el régimen fiscal del emisor del comprobante. ¿Okay? Si quienes manejan las retenciones, pues muchas veces las mismas empresas utilizan para tener retenciones de dividendos, es la más común. Y pues las notarías son las empresas o clientes que vemos nosotros que los manejan de manera regular, las retenciones. ¿Okay? Entonces, el primer campo que se va a validar ahora es el nombre, razón o denominación social del emisor. Aquí, este dato, tanto con la información del receptor, se va a tomar en cuenta, bueno, se va a considerar que la información sea la misma que está contenida en la cédula fiscal. ¿Okay? Y pues como bien sabemos aquí, pues ahora tenemos que agregar lo que es la razón social que tenemos en la cédula. Entonces, aquí en el sistema, en la configuración, en menú configuración redefinir empresa, tenemos un nombre de empresa. Ese nombre de empresa es el nombre que toma nuestra base de datos. Sin embargo, ahora se agregó un nombre de denominación o razón social. ¿Okay? Aquí vamos a capturar el nombre que viene en la cédula fiscal. En el caso de la persona física, pues se captura el nombre como tal, en mayúsculas. Y en el caso de las personas morales, pues se agrega lo que es el nombre comercial, si en régimen societario, por ejemplo, si la empresa de nosotros se llama Compuventas S.A.S.B., pues ahora se va a llamar solamente Compuventas para efectos del timbrado. ¿Okay? Entonces, ese dato se agrega aquí en denominación razón social, el sistema de bancos. ¿Okay? Luego también hay que agregarles ahora el código postal del receptor. ¿Quién es el receptor? Pues nuestro cliente. ¿Okay? Ahora ese campo se agrega, si estamos en el sistema de Compact y bancos, pues vamos a verlo directamente en el catálogo de beneficiarios pagadores. ¿Okay? En la pestaña general se agrega un campo del código postal. Este campo no venía, pues aquí se va a capturar. En el sistema de contabilidad aparece dentro del catálogo, en el padrón de clientes proveedores, que también en la pestaña general se agrega el campo de código postal. Luego, pues también tenemos que agregar el régimen fiscal del emisor. Ese régimen fiscal se agrega directamente igual en el sistema de bancos. En la pestaña generales, en la redefinición de la empresa, aparece el campo régimen fiscal. Pues aquí vamos a agregar el régimen fiscal de la empresa emisora, quien va a emitir la retención. ¿Okay? Luego también al momento de estar generando el documento de retención, podemos seleccionar la versión con la que queramos timbrar, ya sea la 1.0 o la 2.0, que eso lo podemos ver directamente en el propio documento de retención, en la parte de arriba a la derecha. Aquí pues podemos seleccionar la versión de la retención, ¿no? Ya sea el 1.0 que corresponde a la versión 3.3 o la versión 2 que corresponde a la versión de retención 2.0 que aplica pues cuando ya estemos en la versión 4.0 del anexo 20. Entonces, ahorita pues podemos firmar con ambas, ¿no? Ya sea con la 1 o con la 2. ¿Okay? Ok, pues aquí en el documento de retención pues, podemos seleccionar el tipo de documento, ¿sí? Tipo de retención. Y pues aquí desglosa todas las retenciones habidas por haber en el SAT, ¿sí? Que considera el sistema. Ahora también se agrega lo que es el tipo de relación en documentos de retenciones. ¿Sí? Y ese dato se mira en la parte donde seleccionamos la fecha, periodo inicial y final. Ahí seleccionamos lo que son los UID relacionados cuando tenemos necesidad de relacionar un documento, ya sea por cancelación o por sustitución. Ahí lo agregamos, ¿okay? En esa parte, abajito de la fecha. Y, por ejemplo, si nosotros relacionamos un folio fiscal con el tipo de relación 04, sustituciones CFDI previo, pues aquí nos pide que solamente cuando usemos el tipo de relación 04, que cancelemos ese folio fiscal, que cancelemos esa retención antes de timbrar esta nueva, ¿sí? Que es lo que es lo que se considera ahora a partir del 1 de enero, de que cuando timbramos un documento, primero tenemos que cancelar, bueno, pero primero tenemos que emitir el nuevo, después cancelar el anterior, ¿no? Entonces aquí considera esa parte, que cuando relacionemos un documento
por sustitución, primero lo tenemos que cancelar. Y ahí nos muestra la advertencia. Ok, y pues si miramos, si nos vamos al visor de documentos, ya podemos consultar también la vista preliminar de las retenciones. ¿Okay? Como cuando vimos la factura, pues también podemos consultar la retención. ¿Okay? Y pues también se agrega dentro del proceso de cancelación dentro del sistema de bancos, también se pueden cancelar otras retenciones, incluyendo lo que son los diferentes motivos de cancelación. ¿Okay? Cuando damos clic en el botón cancelar, pues se va a desplegar esta ventana donde tenemos que seleccionar el motivo, ¿no? Motivo de cancelación. Ok, entonces rápidamente voy a abrir mi sistema para que vean los campos, los nuevos campos que se van a estar validando. Okay. Aquí tengo mi sistema de contabilidad. Actualmente cuento con la versión 1441, que es la última liberada por Compact. Y aquí rápidamente vamos viendo. Si nosotros ingresamos a la empresa por primera vez, se nos va a desplegar el tablero fiscal. ¿Sí? Vamos a ver la determinación de IVA, el pago personal del ISR, validación por ISR contra red. Y aquí en el apartado de EFO, lo que les mencioné ahorita, si ingresamos aquí, ya nos aparece actualizada la lista del 69B, que lo que hace el sistema es comparar si tenemos algún RFC contenido en este listado, pues para validarlo, ¿no? Para detectarlo. Y lo que se agrega ahora es lo que es la sentencia favorable de los EFOs, que cuando, después de haberse considerado como EFO definitivo, presunto o desvirtuado, pues se determina una sentencia favorable. Entonces aquí, estos que tienen sentencia favorable, pues fueron aquellos que pudieron comprobar que no son EFOs. ¿Okay? Y pues aquí se puede consultar, ¿no? Si aquí nos aparece alguno que esté relacionado con la empresa, le damos doble clic y nos manda a abrir la relación de documentos que tengamos cargados, ¿no? ¿Okay? Y luego también aquí dentro del visor de documentos ya vamos a poder cargar, por ejemplo, si lo hacemos de manera anual, momento de cargar XML, pues seleccionamos emitidos o recibidos y pues aquí ya nos va a cargar lo que son los comprobantes 3.3 o 4.0. ¿Okay? Lo que le estaba mencionando ahorita en el apartado del IVA, ¿sí? El menú configuración redefinir una empresa en la pestaña de... Ok, déjenme cerrar. Si ingresamos aquí en la redefinición de la empresa, en la pestaña de IVA, en la parte de abajo aparece determinar IVA exento para SAFI sin desglose de impuestos. Si usted tiene operaciones con empresas del sector primario que no estén desglosando los impuestos, aquí, bueno, si usted no tiene habilitada esta parte en la versión de contabilidad y ustedes están contabilizando un XML de ese tipo, que tenga IVA exento pero que no esté desglosado, no se lo va a desglosar para la DIOT. Entonces, agregando esta palomita, pues ya lo va a desglosar de manera correcta, ¿no? Y se va a enviar a la declaración. ¿Okay? Ok, voy a pasar al sistema de banco rápidamente para que vean en el apartado de las retenciones. Ok, aquí también cuando abrimos el sistema de banco nos aparece el tablero fiscal y pues aquí también podemos consultar el listado de EFOS. Ok, aquí seleccionamos el día de trabajo. Y por lo primero que tenemos que hacer aquí en el sistema de bancos, vamos a ingresar a la redefinición de la empresa y vamos a configurar la información del receptor, del emisor, perdón. Capturamos lo que es la razón social, en este caso mi empresa se llama módulo fiscal. Y seleccionamos lo que es el régimen fiscal del emisor. ¿Okay? Y guardamos. Ok, después lo que tenemos que validar es la información de mis beneficiarios pagadores. Antes de timbrar alguna retención, pues aquí yo tengo que capturar lo que es el código postal. ¿Sí? En la pestaña general del catálogo de beneficiarios pagadores, pues, capturo el código postal. Y pues al momento de estar generando documentos de retención, documentos, retenciones, aquí yo puedo pues seleccionar la retención que vaya a utilizar, no son todas las retenciones con el sistema. Aquí puedo seleccionar la versión de la retención, ya sea 1.0 o 2.0, que ahorita hasta el día 31 de diciembre está el periodo de convivencia, lo podemos timbrar con ambas. Seleccionamos lo que es el beneficiario que vamos a timbrar la retención.
Aquí en esta parte, en un UID relacionado, pues te podemos relacionar los folios fiscales por los cuales vayamos a sustituir. ¿Okay? La timbramos, igual tenemos la opción de cancelar, ¿no? ¿Okay? Entonces, realmente son pocos los cambios que afectan en el sistema, pero pues es importante que mantengan su sistema actualizado, pues para poder procesar esa información contenida en los nuevos CFDIs 4.0 y pues 3.3. Entonces, pues mi parte sería todo. Ok, entonces agradezco a todos su asistencia por tomarse el tiempo y pues nos vemos en la próxima sesión, ¿no?